Hola, sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari y en el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de esta hermosa bolsa. Es una bolsa de mano muy elegante y su diseño está en tendencia. Miren qué bella, miren qué puntada tan bonita, miren todos estos detalles, todos esos acabados. Miren qué hermosa. Vamos a elaborar también la borla. Hemos usado herrajes de tu tienda en línea Tus Insumos y el trapillo, por supuesto, es de Trapillo Puntitos. No olvides suscribirte y activar la campanita, guardar este video para próximas consultas y compartirlos en tus redes sociales. Recuerda que aquí subimos tutoriales de modelos que están en tendencia y las clases son totalmente gratuitas. Ahora sí, acompáñame al paso a paso. Este proyecto lo voy a trabajar con trapillo pluma extra licrado. Tiene unas medidas de 3 centímetros de ancho y lo voy a trabajar con agujas de 7 milímetros. Este material lo puedes adquirir en Trapillo Puntitos. En la descripción te voy a dejar el enlace a su página web. También te voy a dejar los materiales y las cantidades. Vamos a comenzar trabajando las cadenetas, pero primero vamos a dejar 100 centímetros de hebra. Esto nos va a servir para realizar la costura de los laterales. Vamos a tejer 22 cadenetas. Comenzamos con un nudo deslizado. Tomamos la aguja con la puntica hacia abajo, damos vuelta sobre el trapillo, tomamos hebra y cerramos ese punto. Aquí ya tenemos un nudito deslizado. Vamos a tejer las cadenetas. Ya tenemos aquí las 22 cadenetas. Verifiquen que tengan esa cantidad. Vamos a darle ahora la vuelta y vamos a trabajar de la parte de atrás. Miren que esta de la parte de atrás tiene unas lomitas. Vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de cada lomita. Ahí realizaremos los puntos. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita. Esta nos sirve como punto de altura. Tomamos hebra y vamos hacia adelante, damos altura, tenemos 2, tomamos hebra y cerramos. Y aquí tenemos nuestro primer punto bajo. Vamos a trabajar punto bajo debajo de cada lomita. Ya estamos aquí en el último punto, en donde se aprecia la última lomita. Vamos a pasar la aguja y a realizar el punto bajo. Hemos finalizado la primera vuelta y aquí hemos realizado un total de 21 puntos. Vamos a trabajar ahora la segunda vuelta. Aquí vamos a hacer un punto de altura y vamos a trabajar de regreso. Aquí vamos a comenzar a realizar el patrón de puntos con el que se va a elaborar este bolso. Este es un punto conocido como punto bajo doble. Ya lo hemos trabajado aquí en el canal en otros proyectos. Les voy a mostrar dónde vamos a realizar los puntos. Miren que de este lado tenemos cadeneta completa y de este lado también. Vamos a trabajarla en la segunda cadeneta, pasando la aguja en el centro y en el centro de la cadeneta que está justo enfrente. De esta forma. Lo estamos haciendo en la segunda cadeneta porque este es el punto de altura que hemos realizado. Aquí vamos a realizar los puntos.
pasamos la aguja, tomamos hebra, llevamos hacia adelante, o sea, hacia arriba, damos altura a nivel de la orejita que ya está en el ganchillo. No tienen que estirar mucho, simplemente lo tienen que hacer suavecito. Toman hebra y pasan por las dos. Y ahí hemos cerrado el punto. Vamos a la siguiente cadeneta. Y a la que está enfrente. Ya estamos aquí en la última cadeneta. Mírenla donde está de este lado y la última de este lado. Pasamos la aguja en el centro de las dos. Llevamos la hebra hacia adelante. Tenemos dos. Tomamos hebra y cerramos. Hemos finalizado la segunda vuelta. Vamos a tomar una cadeneta de altura y vamos ahora a trabajar la tercera vuelta de regreso. En esta tercera vuelta podemos apreciar que ya no tenemos cadeneta de este lado y tenemos una sola, que es esta. Vamos a pasar la aguja en el centro, igual en el centro de la segunda cadeneta, y la vamos a pasar en la primera hebra. Miren que esta es la primera hebra que se aprecia de este lado. Aquí tenemos una hebra larga y tenemos una lomita. Una hebra larga y una lomita. Vamos a pasar la aguja solamente en la hebra larga. No vamos a tomar la lomita que está de la parte de atrás. Vamos a hacer esto. Pasamos en el centro de la cadeneta y debajo de la hebra larga. Centro de la cadeneta, debajo de la hebra larga. Ya hemos tomado la hebra, miren que ha pasado debajo de las dos, la llevamos hacia adelante, damos altura, tomamos hebra y hemos cerrado el punto bajo. Miren que doble, porque se lo estamos haciendo sobre dos puntos bajos anteriores. De este lado uno y de este lado va otro. Entonces vamos al siguiente punto. Aquí estamos en el último punto. Miren donde se puede apreciar la última cadeneta. Tienen que bajarle un poquito de pronto a esta lomita para que la puedan ver bien. Y de este lado se ve la hebra larga y la lomita. Cadeneta de altura y trabajamos de regreso. Bueno, aquí ya les voy a dar las medidas
de largo tenemos 24 centímetros. Aquí les voy a hacer una pequeña recomendación. Cuando estén trabajando cualquier proyecto, lo ideal es tomar las medidas en la segunda o en la tercera vuelta del patrón, independientemente del que estés trabajando. ¿Por qué? Porque cuando tomas las medidas de la cadeneta, van a ser unas medidas inferiores a las medidas que tomas cuando ya has realizado la segunda o la tercera vuelta. En ese punto, tú te vas a guiar y vas a ver de qué ancho en realidad te va a quedar el proyecto. En este caso, si lo quieres realizar más ancho, realizas más cadenetas al inicio. Recuerda que aquí iniciamos con 22, tú puedes realizar 24, 26, vas aumentando de 2 en 2 y vas viendo de qué ancho lo quieres. Vamos a trabajar la cuarta vuelta y la vamos a realizar igual como realizamos la tercera. La única vuelta que va a variar un poco va a ser la segunda, porque ahí vamos a tomar las dos cadenetas, pero de resto vamos a trabajarlo de la misma forma como realizamos la tercera. Miren que la cuarta también vamos a trabajar pasando la aguja en el centro de la segunda cadeneta y debajo de la hebra que está enfrente. Ahí realizamos el punto bajo. Estamos en el último punto y ya hemos finalizado esta cuarta vuelta. Voy a seguir trabajando y ya les muestro hasta qué altura y cuántas vueltas vamos a realizar. Ya le he dado la altura a la pieza. Esta tiene unas medidas de 36 centímetros de largo, 24 centímetros de ancho. He realizado un total de 54 vueltas. ¿Cómo van a identificar cada vuelta? Pues vamos a ubicar dónde están las lomitas. Cada lomita es una vuelta. Aquí tengo un total de 27 lomitas de este lado y 27 lomitas de este otro lado. Recuerden que estamos tejiendo punto bajo doble y esto sería un total de 54 vueltas. Al finalizar el último punto, vamos a cortar la hebra del ovillo dejando 1 metro, que es para realizar la costura. Aquí vamos a sacar la orejita del ganchillo jalando la hebra. Miren, y así hemos finalizado esta última vuelta. Tengan en cuenta de dejar las hebras en los extremos. Vamos a doblar nuestra pieza en dos para realizar la costura. Tú puedes dejar cualquiera de las dos caras hacia afuera, todas dos son iguales. De este lado es donde tenemos el nudito deslizado del inicio. Este lo vamos a soltar. Y aquí ya hemos cerrado igual que de este lado. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a realizar la costura. Esta, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a pasar la hebra de la parte de abajo de la lomita. Miren que aquí está esta lomita. Vamos a coser pasando la aguja. Les voy a mostrar. Bueno, aquí tengo una tiza. Con esta me voy a ayudar para que identifiquen en qué puntos va a pasar la aguja. Miren que aquí tenemos estas dos hebras encima de la lomita, dos hebras debajo de la lomita, hay dos hebras de este lado, encima de la lomita hay dos hebras. Vamos a identificar esas hebras. Ya habiendo identificado las hebras, vamos a pasar la aguja debajo de las dos primeras.
y de las dos que están enfrente. Aquí vamos a ajustar bien. Vamos a acomodar la hebra. Y vamos a realizar la costura en forma envolvente. Aquí nos devolvemos. Vamos a la que está enfrente, pasamos la aguja de afuera hacia adentro y tomamos también las que están de este lado. Ajustamos bien. Y así vamos a realizar esta costura. Vamos a realizar la última costura. Vamos ahora a esconder la hebra. Vamos a simular otro punto pasando la hebra de la parte de arriba. Y en este espacio que nos queda acá abajo, vamos a llevar la aguja hacia adentro. Y la hebra la vamos a guardar de la parte de adentro. Miren cómo ha quedado la costura. Vamos a hacer el mismo proceso de este lado. Vamos a llevar la hebra de la parte de abajo de la lomita y vamos a hacer costura de forma envolvente en las hebras que están debajo de cada lomita. Unas están debajo, otras están encima, pero identifiquen las lomitas y van a encontrar las hebras. Realizamos la costura y ya volvemos. He finalizado esta costura, quedó igual a la otra. Miren la que está hermosa. Vamos a dejarlas por fuera y estas hebras las vamos a esconder con la ayuda de la aguja lanera de la parte de abajo de los puntos. Miren lo espaciosa que está la bolsa por dentro. Vamos a realizar una vuelta de puntos bajos para darle el acabado a la orilla del bolso. Vamos a pasar la aguja debajo de estas dos cadenetas. Tomamos hebra, realizamos un punto y vamos a ir escondiendo esta hebra que nos va quedando. Vamos a pasarla debajo de toda la cadeneta y ir escondiendo la hebra. Vamos a pasar la aguja de este lado tomando la hebra. Miren que aquí está la hebra sola. Debajo de cada hebra vamos a realizar un punto. Aquí vamos a cortar la hebra, sacamos, vamos a pasar la aguja de la parte de abajo de la primera cadeneta, de atrás hacia adelante, tomamos la hebra, la llevamos hacia atrás, vamos a pasar la aguja en el centro de la última cadeneta, nos vamos de la parte de atrás, vamos a ver una lomita, pasamos debajo de la lomita
y salimos en el centro de la cadeneta. Tomamos la hebra, la llevamos hacia abajo, ajustamos un poco que quede del mismo grande de las demás. Con la ayuda de una aguja lanera vamos a esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos cortamos la hebra y pegamos con un puntico de silicona. Para la asa vamos a realizar 5 cadenetas. Iniciamos con un nudo deslizado. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Ubicamos la cadeneta en forma de círculo. Y vamos a trabajar en las hebras de este lado, en las que están de la parte de afuera de la cadeneta. Pasamos la aguja en la primera hebra, tomamos la lazada y vamos a pasarla por la primera y por la segunda, realizando un nudo deslizado. Vamos a la siguiente hebra y cerramos realizando un nudo deslizado. Vamos a ir subiendo en forma de espiral. Miren que ahí se va viendo la hebra. Miren cómo va tomando la forma cilíndrica, una forma de tubito. Si quieren realizar esta asa más gruesa, inician con más cadenetas. Si la quieren realizar más delgada, inician con menos cadenetas. Vamos a seguir subiendo con punto deslizado y ya les muestro hasta qué altura vamos a llegar. He finalizado la asa y tiene unas medidas de 29 centímetros de largo y un grosor de 8 centímetros. Vamos a cerrar la vuelta aquí, cortamos, sacamos la hebra. Esta hebra la vamos a pasar debajo de esta lomita. Vamos a esconder la hebra de la parte de adentro con la ayuda de una aguja más pequeña. Traten de lo que quede no cortarlo, porque ustedes saben que siempre la asa tiende a estirarse. Hemos escondido también la hebra de este lado y aquí tenemos otra asa igualita. Recuerden que este bolso lleva 2 asas, miren, tienen el mismo tamaño. Estos son los herrajes que vamos a estar usando. Tenemos 4 argollas mosquetón, estas son de 3 centímetros de diámetro. Tenemos un mosquetón mediano y tenemos un broche de imán, este va cosido. Vamos a colocar las argollas en cada extremo de la asa. Aquí miremos la primera vuelta y lo hacemos encima. Vamos a colocar la asa y vamos a contar 5 lomitas hacia adentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vamos a colocar la primera asa. Vamos a tomar las 5 y las 6. Recuerden que estas asas son grandes. Entonces vamos a pasarlas debajo de las lomitas donde están las hebras.
Y de este lado también vamos a contar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Lo vamos a hacer debajo de las 5 y las 6. Hemos colocado las asas. Miren que de este lado hicimos el mismo proceso. Contamos 5 lomitas. Miren cómo han quedado de hermosas. Si ustedes desean estas, también la pueden colocar en los extremos. Ahora vamos a realizar la borla y para eso vamos a tomar un libro, un cuaderno. Vamos a colocar hebra. Traten de que no quede la hebra muy corta de este lado. Y vamos a ir enrollando sobre el cuaderno. Vamos a darle 11 vueltas. Aquí. Vamos a cortar la hebra de este lado. Y vamos a pasar debajo de todas las hebras. De esta forma. Aquí vamos a colocar el mosquetón. Vamos a tratar de que esta hebra sea del mismo largo de estas. Miren, ahí cortamos. Vamos a hacer un nudito. Uno y dos. Antes de sacar las hebras del cuaderno, vamos a cortarlo con mucho cuidado. Listo. Aquí vamos a darle vuelta al mosquetón de la parte de abajo para que el nudito quede abajo. Ya quedó arriba el mosquetón y el nudito abajo. Vamos a cortar una hebra un poquito más larga. Y con esta hebra vamos a cerrar. Miren que está por la mitad. Colocamos, miren que está doblada por la mitad. Vamos a colocar esta parte aquí abajo. Y esta hebra vamos a empezar a darle vuelta. Una y dos. Tomamos la hebra con la que estamos dando vuelta y la vamos a pasar dentro de la orejita que se nos ha formado. Y la hebra que está arriba vamos a jalarla. Así nos va a quedar el nudo. Y así está nuestra borla ya realizada. Esta hebra la vamos a esconder con una aguja más delgada aquí de la parte de abajo. Aquí enrollo una hoja de esta forma. Y voy bajando hasta que llegue ahí. Ahí corto. Ven cómo quedó nuestra borla de hermosa. Vamos a darle un acabado brillante. Pueden colocar una cadena.
Vamos a colocar la borla. Ya aquí coloqué la cadena. Esta la pueden ubicar en un lado o aquí en la asa. Miren qué hermosa. Ya coloqué también la marquilla y cosí el broche de imán. Miren lo espaciosa que ha quedado la bolsa por dentro. Esas hebras las escondo después. Miren qué hermoso. Miren todos los acabados de los laterales. Miren qué bella quedó la bolsa. Vamos a dar las medidas finales. De ancho quedó de 25 centímetros y de alto quedó de 20 centímetros. Hemos llegado al final de este proceso. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Si tienen alguna duda, déjenmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto le estaré dando respuesta. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en un próximo paso a paso. Dios los bendiga. Chao.